Empezamos esta porción de la Torá, que es doble, y viene Parashá Vayakhel y Parashá Pekudei, número 22 y 23 del ciclo de la Torá, y eso está en Shemot 35, verso 1, al capítulo 38, verso 20. ¿Y por qué es doble este año? Porque no es un año bisiesto. Vamos a pasar del mes de Adar, ¿a qué mes? A Abid, ¿cierto? O Nisan, también dice el texto. Por esa razón, esta parashá se une, Vayakhel y Pekudei, se unen, porque no hay Adar 1 y Adar 2. Esa es la razón de por qué en este ciclo de la Torá se unen estas parashá. Y Vayakhel significa e hizo que se reunieran, y Pekudei nos habla de cuentas de. Estoy mirando un poco lo que habíamos hablado o platicado el año anterior del ciclo de la Torá, y hablamos mucho del Mishkan que había en nosotros. Entonces dije, bueno, Hashem, guíame, ¿qué quieres tú que hable en esta porción de la Torá? Y el Eterno me puso esto: vale la pena ser fiel a Él, vale la pena ser fiel al Eterno. Y eso está en el libro de Éxodo 31, verso 1 al 6, y está en Éxodo Shemot 35, verso 30 al 35. Y dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y los he llenado del Espíritu del Eterno en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y en Éxodo 35, verso 30 al 35 dice: y dijo Moshe a los hijos de Israel: mirad, el Eterno ha nombrado a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu del Eterno en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Al mirar este texto nos encontramos con un personaje que es nombrado muchísimo aquí, y es Betzalel. Y dice el texto que él fue un hombre dotado por el Eterno para hacer labores maravillosas, conforme a que a la directriz que el Eterno había dado por medio de Moshe Rabbeinu. Y hace una obra poderosa Moshe, porque él testifica que verdaderamente este hombre sí hizo conforme a como el Eterno había mandado a Moshe. Y le da unos dones y unos talentos para que él pudiese hacer y fuera fabricante y tuviera el ingenio de hacer todas las cosas, pero aún con todo el ingenio, él no hizo como quiso. Hizo como el Eterno había ordenado. Por eso vale la pena ser fiel. Porque la porción de esta Torá en este Shabbat nos lleva a meditar en estas dos parashá, Vayakhel y Pekudei, y sabemos el significado, y en esta porción encontramos la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Encontramos cómo es nombrado los grandes hombres y todo lo demás. Pero lo que más me llamó la atención y lo que yo me pregunté y lo que yo quiero que todos ustedes se pregunten es esta misma pregunta: ¿por qué el Eterno llamó a Betzalel? ¿Y por qué es tan enfático y detallista en dicho llamado, al punto que nombra su árbol genealógico? Importante saber eso, ¿no?
Qué bueno podernos preguntar eso. ¿Por qué? Hashem es tan enfático en nombrarle a él. Es tan así que nombra a su árbol genealógico. ¿Qué tiene Betzalel que los otros no tenían? Interesante. Aprendí que, ¿saben qué? Que en el Eterno nada es casualidad. Y cada detalle que Él tiene en la palabra y cada directriz que Él da a tu vida y a la mía, no está suelta, no está al azar. Tiene un propósito específico, tiene un orden. Y amado hermano, tú puedes ser la diferencia de que en tus generaciones verdaderamente haya fidelidad para con Él. Betzalel es la respuesta de un acto poderoso y maravilloso. El Talmud, según Sanedrín 13b, dice que Betzalel solo tenía 13 años cuando construyó el tabernáculo o el Mishkan. 13 años. Y yo recordaba un texto maravilloso y poderoso que nos habla al respecto de la edad, porque a veces creemos que la edad es una limitante para servirle al Creador, y no es así. Cuando tú pienses que alguien que está menor que tú está descalificado o no tiene mayor capacidad que tú para servir a Hashem, ten cuidado. Porque el Eterno está dando una gran lección a todo el pueblo. Está llamando a un joven de 13 años. Posiblemente este joven ya era contado dentro de los hombres para servir delante del Eterno, como nos lo muestra la historia en el pueblo. Todo hombre que cumple 13 años y hace su bar mitzvah pasa a ser contado como todos los hombres sin importar la edad, en el ámbito espiritual, y este es responsable de su vida espiritual. Así que no tengamos por menos a esos jóvenes. Y el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, nos habla al respecto. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Aquí nos habla de muchas cosas importantes. Y recordaba lo que el Mesías dijo: deja que vengan los niños a mí para que me sirvan. No seas tropiezo en tu vida para aquellos que anhelan y desean servirle a Hashem. Nunca seas tropiezo para tu vida. Y ahí me pregunté, ¿de dónde sacó tanta sabiduría este joven o este muchacho? Porque dice el texto que le dio inteligencia, lo capacitó ¿para qué? Para investigar materiales en su esencia simbólica y para estudiar sus beneficios proféticos. Aquí ya está hablando de un nivel espiritual mucho más alto, ¿verdad? Para realizar la obra ordenada del Mishkan. Moshe no le dijo cómo tenía que hacerlo. Él simplemente lo ordenó para dicha función. Es decir, que un buen líder da libertad a otro porque sabe que la palabra y la presencia de Hashem va a estar en él. Él es el que tiene que tener la fuerza y la capacidad de saber que tiene una responsabilidad delante del Creador. Cuando tú seas asignado en algo, cuando a ti se te sea depositada una confianza, ten la plena libertad que el Espíritu de Hashem va a morar en ti. Y que tú necesitas empezar a trabajar, a moverte, a direccionarte. Porque una de las palabras importantes y maravillosas que nos dice el texto es: crea invenciones. Son cosas nuevas que tienen relación con el Creador. Hashem es quien le habla, como lo veíamos en el texto un poco más antes, ¿verdad? En el capítulo 35, verso 30 al 35. El Eterno es quien muestra
A veces nosotros tenemos miedo de servirle al Señor. Porque decimos, Padre, ¿cómo te voy a servir? Es que yo no sé nada. Es la verdad. No, qué miedo. Yo servirle al Señor es que yo no tengo ni idea de eso. Enfrenta tu miedo. Para verdaderamente ser fiel al Señor necesitamos enfrentar nuestros propios miedos. ¿Quieres verdaderamente saber qué tan fiel eres con tu Padre? Enfrenta tus miedos. ¿Quieres crecer en el Espíritu? Hasatán va a pelear contigo. ¿Recuerdas a Job? ¿Quieres verdaderamente saber en dónde está puesto tu corazón? Enfréntate a ti mismo. Todo eso, aquello que tú a veces quieres guardar, tapar, ocultar. Si quieres crecer en el Espíritu, prepárate. Porque vas a tener guerra. Éxodo o Shemot 35, verso 31 al 32. Y lo ha llenado del Espíritu del Eterno, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Ahí me pregunté, ¿y cuál fue la razón de tan grande mérito de este varón, de Betzalel? ¿Qué hizo él? ¿Por qué Hashem lo puso allí? Le dijo a Moshe, va a ser Betzalel el que va a hacer todo eso. ¿Por qué? Yo me pregunté cuál fue la razón. ¿Por qué no fue Aarón? ¿Por qué no fueron sus hijos? ¿Por qué no fue Moshe? ¿Por qué no fueron sus hijos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? La razón del por qué del Eterno lo llamó fue debido a que uno de los pocos individuos que es nombrado dentro de su árbol genealógico, se levantó en contra del pueblo cuando empezó a construir el becerro de oro. Y les dijo, mis amados hermanos, ustedes están haciendo un sacrilegio. Ustedes ya saben qué es lo que Hashem dijo con respecto a la idolatría. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué se esmeran en hacer estas cosas? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué momento hablamos? Cuídate mucho de lo que tú hablas. Si hablas de los demás, ten mucho cuidado, porque eso puede ser la destrucción para ti mismo. La Lashon Hara es sumamente peligrosa. El hablar mal de los demás deliberadamente, y hay que tener mucho cuidado en el sentido de saber en qué momento nosotros juzgamos y en qué momento no. Porque a veces mandamos o lo subimos todo y creemos que todo es juzgamientos. O a veces nos flexibilizamos y creemos que no estamos juzgando y hablamos de lo de demás. Hay que tener un equilibrio, una armonía. Mucho cuidado cuando tú hablas con los demás. Porque de ahí puedes recibir una gran bendición, pero también puedes recibir una gran destrucción. Y necesitas ser muy cuidadoso. Y entonces sale Ur y le dice al pueblo, ¿cierto? Amados hermanos, los llama a que reconcilien su pensamiento. Ustedes saben qué es lo que sucede cuando cometemos idolatría. ¿Por qué se empeñan en hacer esto? ¿Por qué se empeñan en hacer estas cosas? Y le dijo, más tarde lo vamos a lamentar. Y el tiempo le dio la razón a Hur. Aunque él perdió la vida, dicen los grandes sabios que el pueblo le quitó la vida. ¿Saben por qué? Porque cuando tú hablas con la verdad, incomodas a los demás. Cuando tú les muestras esas cosas que a ellos no les gustan, quieren acabar con tu vida. Cuando tú muestras verdaderamente su pecado, eres el espejo para que muestren lo que ellos incorrectamente quieren ocultar. Desean que tú mueras. Por eso hay que cuidarnos mucho de cómo hablamos a los demás. La palabra tiene poder. Por la palabra el Eterno creó todas las cosas. Con su palabra
Hay una bendición que dice esto, ¿cierto? ¿Cómo dice la bendición? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyah bidbaro. Interesante. Tu palabra tiene mucho poder. Cuídate de cómo hablas. Porque si verdaderamente quieres caminar en fe delante del Eterno, necesitas tener una palabra renovada. Si has nacido del Espíritu, como habla el Mesías, ¿cierto? Entonces tu forma de hablar y de expresarte es diferente a la que antes tenías en la carne. Necesitas nacer de nuevo en el Espíritu y del fuego del poder del Eterno para transformar y renovar tus pensamientos y tu forma de hablar, porque eso va a traer bendición, no solo para ti, sino para aquellos que van a proseguir en tu vida. Deuteronomio 7, verso 9. Miremos este texto. Conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Reconoce pues que el Eterno tu Eloa es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan ¿qué? Sus mandamientos. Ur guardó un mandamiento primordial. No te harás falsos dioses, no te harás otros dioses. Y el pueblo declinó y cayó. Y la lealtad de Ur hacia Hashem, como fue tan evidente, tuvo una recompensa. Si tú eres fiel con el Eterno, vas a recibir recompensa. Eso es verídico. Si tú eres fiel con el Creador, en todas las áreas de tu vida vas a recibir recompensa. Y Ur no fue la excepción. Ur, al ser leal delante del Eterno, fue bendecido con un nieto que fue auxiliado por un mérito poderoso y lo convirtió en el principal artesano del Mishkan. Eleazar es el nieto de Ur. Mira lo que pueden hacer tus actos. Y aunque tú no estés como su abuelo, no quiere decir que no vaya a tener recompensa. Pero si tú vas en contra o haces cosas incorrectas, Hashem tiene también que ser fiel con su palabra. Él no puede ser infiel con lo que ya ha dicho. También va a tener lo suyo. El rabino Shimon ben Eleazar dijo así, voy a leerlo textual: Israel estará estricta y vigorosamente adherido a cualquier mandamiento por el que estuvo dispuesto a aceptar el martirio antes de profanarlo, aún miles de años más tarde en nuestros tiempos. ¿Esto le recuerda a alguien? A mí me recuerda al Mesías. Después de miles de tiempos, su martirio y todo lo que llevó para evitar profanar muchas cosas, aún a sus detractores, aún cuando le escupieron, aún cuando le golpearon y todo lo demás, ¿él qué hizo? Guardó silencio. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Verdaderamente estás tomando una postura fuerte y correcta delante del Creador? ¿Qué recompensa quieres tú para aquellos quienes te prosiguen? ¿Quieres que caigan en el desierto, como cayeron muchos y perecieron allí? ¿O quieres que verdaderamente sean de bendición y tengan grandes méritos delante de Hashem? Hay un cuento maravilloso y habla al respecto del papá de el gran rabino de bendita memoria, Rashi. ¿Quién no conoce a Rashi? El gran comentarista de la Torá. Su papá también era un rabino. Y dice que en los tiempos donde él estaba,
tenía un diamante que valía mucho dinero. Y él vivía en el tiempo de un imperio. Y resulta y pasa que llegó a oídos de este rey que él tenía ese gran diamante. Y el rey pensó en su mente, quiero ese diamante para usarlo y ponerlo como desgaste en uno de los ojos de mi Dios. El Dios que él seguía. Eso, gracias. Para hacerle el engaste y adecuarlo allí y ponerlo. Porque era un diamante bien particular. Envió unos mensajeros y le dijo al rabino, te compro el diamante, te doy tanto dinero. Pensemos hoy en día, $300 millones. Él dijo, wow, yo podría cumplir muchos mandamientos al Señor. Con todo ese dinero, ¿qué no podría yo hacer? Y él dijo, ¿y para qué quieres el diamante? ¿Con qué fin lo quieres tú? El gran rey de acá quiere tomar ese diamante, ajustarlo y ponerlo para adornar su buen Dios. Y él dijo, perdóname, pero no te lo puedo vender. Más adelante le tendieron una trampa. Lo llamaron y le dijeron que en uno de los barcos que había llegado al puerto habían muchos judíos, que habían llegado de otra nación y estaban necesitados, que si él podía pagar por la libertad de ellos. Y él llevó su diamante para poder pagar por la libertad de ellos. Y se encontró que era una trampa y estaban sus dos mensajeros allí, los mensajeros del rey. Y le dijo, danos el diamante, véndenoslo. Él dijo, yo podría hacer tal sacrilegio para mi Señor, de ser partícipe de la idolatría. ¿Qué recompensa tendré yo? ¿Cuál será mi fin? Salió corriendo a uno de los extremos del bote y botó el diamante al mar. Los mensajeros no podían entender su reacción y se asombraron al verla. No tuvieron otra medida más que soltarlo. Y allí vino la revelación divina. Dicen los sabios que Hashem le habló a este rabino y le dijo, tu descendencia va a ser muy sabia por cuanto tú te apartaste y preferiste votar hasta lo más material, lo más alto que tú tenías en temas materiales por guardar mi nombre. Por eso de tu descendencia saldrá un hombre muy sabio. Y dicen los sabios que allí salió Rashi, el gran comentarista de la Torá. Por eso es importante ver a Betzalel, este gran hombre, y ver que definitivamente nuestros actos pueden impactar positiva o negativamente en las generaciones que siguen. ¿A qué estás tú corriendo, hermano? ¿Qué estás haciendo con tus generaciones? ¿Qué estás mostrando con tu vida para que tus generaciones trasciendan y hagan cosas poderosas? Eso es lo que piensa el pueblo, que de generación en generación se fortalezca y sea más grande la luz del Eterno en medio del mundo. Y Betzalel deriva de dos palabras, Bel, Betzel, El, y su nombre significa a la sombra del Eterno. ¿Bajo qué sombra estás tú? ¿Bajo qué sombra te estás resguardando? Cuando sale el sol incandescente, ¿bajo qué árbol te pones tú? Mira, amados hermanos, por eso es importante saber bajo qué cobertura espiritual estás tú en tu vida. De ahí derivan muchas cosas. Es verídico, es verdadero, es real. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pasos deben ser encaminados hacia lo bueno. ¿Saben por qué?
porque esta porción de la parashá tiene este mensaje, digámoslo así entre comillas, oculto. El significado del nombre Betzalel ha sido orientado por los comentaristas y ha sido llevado al concepto de la gematría. Como todos ustedes saben, el texto de la Torá, ¿cierto? O las letras de la Torá también hace referente a los números, ¿verdad? Y ellos empezaron a mirar qué está sucediendo con este gran varón, de acuerdo a los diversos contextos de la gematría. Y el primer lugar del nombre de Betzalel, que trae un número específico, que es 153, cuando sumamos todas esas letras, ese número trae un punto espectacular, especial, y dice que es el número secreto de Tov. Muy bien, que significa bien o bueno. Y de ello se deduce que Betzalel representa al bien llevado a su máxima expresión. Es decir, que un joven de 13 años verdaderamente era bueno delante de los ojos de Hashem. Por eso tuvo el gran mérito para decir: dile a Betzalel, sobre él yo haré todo esto, lo dotaré de mi espíritu para que él haga. Y aunque él tenga la inteligencia para poder crear cosas nuevas, él hará mi Mishkan como yo te lo mostré, Moshe. Tú no tendrás que decirle nada. Solo Moshe tenía que ir a ¿qué? Inspeccionar. Nosotros necesitamos encaminarnos en lo bueno para que la presencia de Hashem hable a nuestra vida y nos encamine a todo lo bueno en nuestra máxima expresión. Si tú piensas que ya cambiaste un poco de tu vida y te conformaste con eso, si tú crees que te gustaba tomar y dejaste de tomar y te conformaste con eso y crees que estás haciendo las cosas bien, mi amado hermano, no te limites, te falta un poco más. Hasta el último día de nuestra vida en esta tierra tenemos la oportunidad para sacar nuestra máxima expresión y ser mejores de lo que tú crees. No has terminado. Hay otro texto que también traduce aquí. La expresión Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, ¿cierto? Significa el hijo de la primera luz que el Creador creó en la obra de la creación. Quiere decir que el hijo de Gerur o Ur habla de libertad en todo. ¿Qué libertad quieres tú en tu vida? Inspecciónate tú mismo. ¿Te sientes que eres bueno? Ay, yo soy muy bueno. Yo no robo, yo no mato, ¿cierto? Yo no hablo palabras soeces. Uy, yo guardo el Shabbat. ¿Te sientes muy bueno? ¿Verdaderamente crees que eres muy bueno? Mírate en tu vida si de verdad tienes libertad. Mírate si tú eres libre de los chismes. Mírate si eres libre de hablar más de los demás. Mírate si eres libre del mal genio, del egoísmo, de la ira, enojos, de la envidia. ¿Eres libre? Para que verdaderamente digas que estás en libertad porque eres muy bueno. Este Betzalel, que también fue nombrado entre las tantas cosas, hubo un nombramiento divino directamente de parte del Eterno, se le designó el bastón de Judá para comprender los fundamentos mesiánicos en el reino celestial y así exponerlos físicamente a través de la estructura del Mishkan. Si quieres saber cómo es la estructura del Mishkan, ve y busca allí en el canal lo que estudiamos hace un año. No sabía que había estudiado eso. Y hablamos de la estructura del Mishkan en nuestra vida. ¿Cómo eres tú en tu vida? ¿Cómo esa creación del Eterno te desnuda completamente a ti?
Cuando miramos todo este texto encontramos que todo esto equivale a 688 y se trata de la misma gematría de la expresión Besot HaTorah. ¿Qué es esto? En el secreto de la Torah. ¿Qué nos está hablando aquí el Eterno? El Talmud, Berajot, capítulo 55, verso 8, dice que Betzalel sabía cómo combinar las letras con las que fueron creados los cielos y la tierra. Y por esta razón, él pudo comprender las profecías mesiánicas en la construcción de él. Hay un gran sabio, el Baal Haurín, explica que el nombre de Betzalel aparece en 3 ocasiones de la Torá. Aparece en Éxodo 31, verso 1, aparece en Éxodo 35, verso 30 y aparece en Éxodo 38, verso 22. Y aparece específicamente en el principio de esta parashá. Y eso denota que hay 3 atributos especiales en Betzalel. Y nosotros debemos aprender de eso. ¿Qué atributos tienes tú en tu vida? Hay en él sabiduría. ¿Eres sabio? Cuando alguien te pide un consejo, ¿tú pides sabiduría de parte de Hashem para hablar? ¿O eres de los que hablas para pensar después? ¿Cómo eres tú en tu vida? ¿Cómo tenemos que ser nosotros? ¿Hablamos para pensar o pensamos para hablar? Interesante, ¿cierto? Número 2, inteligencia. Es decir, que la sabiduría no es inteligencia. La inteligencia es otro atributo. ¿Verdaderamente eres inteligente para correr en pos de hacer las cosas bien? ¿O eres inteligente para maquinar y hacer cosas mal? Para ir en pos de las cosas incorrectas. Hacer daño a tus hermanos. El Mesías dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amas a tu hermano? ¿Verdaderamente lo amas o solo lo criticas? ¿Le buscas el punto negro? ¿Cómo eres? Hay que inspeccionarnos en eso. Yo me preguntaba todo esto. Y también dice que el otro atributo es conocimiento. Y dice que la palabra que la verdad nos hará libre. ¿Tú eres libre? ¿Tienes el conocimiento verdaderamente para ser libre? ¿Vas en pos de ese conocimiento para encontrar tu libertad? ¿Cómo eres tú? ¿Conoces de la palabra pero sigues siendo esclavo? ¿La usas para tus propios propósitos? ¿La acomodas a lo que tú necesitas para juzgar al otro? ¿Te crees más santo que el otro porque sabes más, pero eres esclavo? Betzalel, como artesano ungido, tenía la habilidad sobrenatural de traer en su arte una obra de realidad espiritual. Eso fue lo que hizo él. Él no vio el Mishkan. Moshe fue el que lo vio. El Eterno le dijo, estas son las medidas, esto tú lo harás. Pero no vemos en el texto que Moshe le dijo a ellos, tú tienes que hacerlo así, tú tienes que hacerlo así, tú tienes que acomodarlo aquí. No lo dice. Dice que la presencia y la sabiduría del Eterno reposó en estos grandes hombres. Y Moshe, finalmente fue el testigo, que valga la redundancia, atestiguó de que esa era la medida que el Eterno le había mostrado. Las personas que te rodean pueden atestiguar de la medida que tú estás dando al Eterno. Medita en eso. Porque la palabra dice que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Qué fruto estás dando tú en tu vida para con Él? Y no estoy hablando de temas económicos, ni nada de esto. Estoy hablando de un concepto espiritual.
¿Qué fruto tú en tu vida estás dando para que verdaderamente digas, Hashem, yo estoy dando conforme a como tú me estás pidiendo? Ay. El Mesías prometió fundar un proyecto poderoso y grande. Cuando Miriam se le aparece el ángel a Miriam, ¿cierto? Y le dice, tú vas a quedar en embarazo y vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, dice el texto, ¿verdad? ¿Y qué es eso? El Eterno en medio de nosotros. El diseño del Mishkan que pudo ver Moshe, que ejecutó Betzalel con estos grandes hombres y todo eso, es el referente a que el Eterno quiere estar en medio de ti. Por eso Betzalel era un gran erudito y no importó la edad que él tenía. Él no solo era un experto artesano, él era también un gran erudito en las ciencias proféticas. Hashem le abrió los ojos del Espíritu. Nosotros necesitamos ver con los ojos del Espíritu y no con estos ojos. ¿Con qué ojos estás viendo tú? ¿Tienes discernimiento? ¿Tienes el olfato para verdaderamente ser dirigido por Hashem? Tú no sabes a veces en qué momento alguien espera que tú le respondas así para comprometerte y hacerte caer en algo que no es correcto. Este hombre comprendió y entendió cómo hacer los diseños de los nombres que representan los atributos de Hashem en su obra. Y heredó un gran sentido del celo y de la gran misión que tenía que desarrollar como sus abuelos. ¿Sabías que tú eres ejemplo para otros? Que la forma en como tú te comportes, los que te rodean van a seguirte a ti. Si tú eres una persona recta, una persona que busca a Hashem, una persona que entra en oración con el Eterno, una persona que se esmera para estar en su camino, esa misma conducta la van a tomar quienes te ven a ti, hijos y todo lo demás. Pero si tú eres problemático, si tú eres mal hablado, si tú tienes el problema del chisme, del egoísmo, todas esas cosas que no son buenas, muy posiblemente esa conducta se va a pegar a los otros que te rodean. Analízalo en tu vida. Si tienes ese problema, yo no sé si lo tienes, hermano. No sé si tú tienes esos problemas, pero analiza tu entorno. Si tú eres padre y tienes hijos, y si tú no tienes hijos, pero te rodea con un círculo de personas, mira cómo es el entorno de esas personas, inspecciónate tú mismo. Y verifica si no te estás dejando contaminar de ese caminar. Nosotros somos llamados a ser luz. Dice que los hijos del Eterno son luz, y la luz no tiene negocio o no tiene cómo comprometerse con la oscuridad. ¿En qué te estás comprometiendo tú? Mírate eso. Este nombre también nos muestra algo maravilloso y especial. A los 13 años este hombre se adelantó y fue ordenado de arriba hacia abajo. Y dicen que fue como la sombra del Eterno. Diseñó, construyó todas estas cosas poderosas y grandes, ¿verdad? Y después de estos textos que nombramos, nunca más se volvió a mencionar él. Es decir, que desapareció. Pero su descendencia. Y evidentemente esto es un tipo perfecto de Yeshua el Mesías. Hay muchos que creen que desapareció.
pero hay muchos otros que están siguiendo la conducta que él siguió. Como dice el texto de la palabra, ejemplo os he dado para que como yo hagáis. ¿Qué sombra estás siguiendo tú en tu vida? ¿Cuál es tu referente? ¿Qué ejemplo estás tomando para caminar en tu vida? No pienses que porque el Mesías no está aquí físicamente, desapareció. No te engañes. Mira verdaderamente qué pasos estás siguiendo. Betzalel, el jefe de la obra del Mishkan del Eterno, dio total espacio al espíritu de él para que actuase en su vida, para habilidad, para conocimiento, para inteligencia, para eficiencia y respeto y muchos más de estos frutos mostraron, es decir, la sumisión que él tenía para con el Eterno. ¿Tú eres sumiso para con el Señor? Él quiere dotarte de buenos atributos. Dale a tu vida el espacio para que el Espíritu de Hashem entre en ti y haga tabernáculo en tu vida. Betzalel tenía un único propósito en el mundo y él humildemente lo encontró y aceptó con mansedumbre la tarea que le fue encomendada. Dice el texto de Pirkei Avot, esto es el tratado de los padres, que no existe persona que no tenga un momento. Es decir, no existe una persona en el mundo que no tenga su cuartico de hora. Como decía uno cuando jugaba fútbol, yo no sé si a ustedes les pasaba, muchachos, pero a uno no le pasaba cuando jugaba uno fútbol con los otros compañeros, ¿no? Entonces no faltaba la persona que no quería soltar el balón, quería sacarse hasta el arquero, se quería sacarse a todo el mundo y no soltaba ese balón. Y entonces cuando uno empezaba a jugar y veía esos, el Messi, digámoslo así, pero no tenía la calidad de Messi, pero se creía el Messi, ¿cierto? Se creía el Messi y eso, mejor dicho, no soltaba eso. Pitaban y pareciera que él era 1 contra 11. Y entonces a veces no faltaba, cuando lo veían así, uno le decían, ¡hey, hágame famoso! ¡Bótela, bótela! Así se decían, hágame famoso, bóteme la pelota, hágame famoso. Tú tienes tu cuartico de hora en esta vida. Amén. ¿Qué haces con él? Pídele sabiduría a Hashem. El Eterno tiene el cuartico de oro en tu vida. Ese cuartico de vida en donde te da esa lumbrera espiritual y tú tienes que agarrarla y si no se te espuma. Y después dice, ¿pero qué pasó? Si tú y yo estábamos tan bien, ¿qué pasó? No aprovechaste el instante, el momento. Eso es como cuando el Eterno te permite ir a muchos lugares del mundo, llevas la palabra a esas personas y esas personas saben que el Espíritu de Hashem se está moviendo ahí, en ese instante. Y la persona dice, ¿alguien necesita algo? ¿Necesitan que oremos por ti? Y la persona se queda sentada, no actúa. Se te pasó el cuartico de hora. Tal vez Hashem quería hacer algo contigo ahí. Y tú no fuiste humilde, ¿cierto? No pudiste ver el propósito que Él tenía para ti en ese momento y se te fue. La lección que da la vida de Betzalel es que la próxima vez que se te pida que hagas una tarea, por incómoda que sea la tarea, para tu familia, para tus amigos o para quienes te rodean, hazlo como un héroe. Tú no sabes qué bendición vas a recibir después. Hur no lo sabía. Él nunca supo. Pereció en manos del pueblo. Pero él pudo hacer esa acción heroica y poderosa
No le importó su familia, no le importó lo que el pueblo pensaba, no le importó lo que sus amigos pensaban. Él le importaba lo que Hashem había mostrado y había ordenado. Y yo hice acá una pregunta, ¿quién sabe? Tal vez fue para ese mismo momento que naciste en el mundo. ¿Quién sabe? Si para en el último instante de tu vida, para eso naciste. Y muchos otros fueron renovados y transformados, como Ur. Y ahí me puse a pensar después de todo esto, espero que ustedes hayan quedado pensando un poquito. Y dije, Padre, necesito regresar a ti. Necesito hacer teshuvá. Porque uno no sabe en qué momento ha abortado los planes del Eterno por no ser sensible a su voz. Uno no sabe en qué momento ha abortado los planes de Hashem porque nosotros nos hemos desmedido en hacer las cosas del mundo y no en las cosas que Él quiere que hagamos. Tal vez las consecuencias de muchas personas, de sus generaciones y de quienes les rodean han sido debido a que aquellos se han sabido manejar incorrectamente. Por eso no es coincidencia cuando decimos que nosotros necesitamos hacer un pare en nuestra vida y necesitamos cortar no solo física, sino espiritualmente todas aquellas cosas que tal vez muchos antepasados hicieron y no lo hicieron correcto. Tú puedes ser la consecuencia de ello. Y no lo sabías. Y hay 11 pasos esenciales para regresar al Eterno. Y yo quiero regresar a Él verdaderamente. Si tú quieres regresar, bienvenido. Primero, estar en el aquí y ahora. ¿Quieres regresar a Hashem? ¿Quieres hacer una teshuvá verdadera? ¿Quieres retornar al Creador? Necesitas estar en el aquí y ahora. Es ahora. Estás aquí, es ahora. No pienses que es mañana. Mañana voy a hacerlo. Mañana me arrepiento. ¿Para qué voy a cambiar? Estoy joven. Estoy bello. Hay que disfrutar la vida. La vida solo es una, entonces hay que gozárnosla. No. Dicen los sabios, quieres retornar a Hashem, tienes que estar en el aquí y ahora. Porque la teshuvá o el arrepentimiento es un mecanismo milagroso que fue creado incluso antes de la creación del mundo. Este es uno de los pilares del por qué el mundo fue creado. Y eso debe estar en nosotros, debe haber una disposición verdadera, real. Cuando nosotros decidimos enfrentar nuestros errores del pasado, ahí es donde decidimos verdaderamente hacer una teshuvá, un arrepentimiento genuino. Irónicamente, el primer paso para la teshuvá es acceder al infinito presente. Y desde ese punto ser capaces de volver hacia atrás, es decir, párate hoy aquí y sé consciente contigo mismo, sé realista contigo mismo, sé humilde contigo mismo y di, venga, yo allá atrás que he hecho mal, yo verdaderamente cuántas cosas en mi vida he hecho y me he equivocado, he hablado mal y todas esas cosas. Yo no sé, todas esas cosas que uno no hace correctamente, ¿cierto? Y empieza a borrar y a transformar lo que sea que hayas hecho, con conciencia verdadera. Y en ese momento, en ese instante, conéctate con la presencia divina del Eterno. Y piensa que aunque
te equivocaste en ese tiempo, aunque fallaste en ese momento, aunque erraste en ese momento, si estás con Hashem, todo es posible. Necesitas reconocer que lo necesitas a Él para hacer una teshuva verdadera. Cuando tengas esa conciencia en tu vida, pasa a lo segundo. Observa la distancia entre tu potencial y tu yo actual. ¿Verdaderamente crees que este momento en donde tú estás y yo estoy es nuestro potencial? ¿Estamos al máximo? ¿O tú crees que tú puedes dar mucho más allá? A mí mi abuelo hace muchos años me dijo una palabra y se me quedó acá en la mente. O más bien me dijo dos palabras y se me quedaron aquí en mi mente. Él me dijo: hijo, nunca te olvides de esto. Primero, nunca te olvides de dónde Hashem te sacó, de dónde vienes tú. Nunca te olvides de eso, porque eso te va a mantener humilde, sencillo. Y número dos, tú estás creado para grandes cosas. El Eterno te creó para grandes cosas. Nunca se me olvidó eso. Y a medida que Hashem me iba llevando por los pasos de mi vida y yo podía ver, palpar las cosas maravillosas del Eterno y cómo Él me prosperaba en cuerpo, alma, en todas las áreas de mi vida, yo dije: Padre, gracias. Tú le pusiste en Él que me diera esa gran bendición. Hashem te tiene para grandes cosas. Hermano, el Eterno te tiene para grandes cosas a ti. Solo necesitas retornar a Él. Prende tu GPS y mira con exactitud en dónde estás. Pero no solo te quedes ahí, en el dónde estás, mira hacia dónde Él te quiere llevar. Haz de cuenta que vas a empezar una carrera en tu auto y necesitas ir a otra dirección. Préndelo y mira en dónde estás. ¿Dónde estoy yo, Padre? ¿A dónde me vas a llevar tú? Tú necesitas un destino. El punto de partida es tú y el yo actual y el momento. Pero tú necesitas un punto de destino. Este es el tú y este es el yo verdadero. Este no eres tú. Sé consciente de ti mismo. Y cada día que te levantes, di: este no soy yo. Yo soy uno mejor. Porque el Mesías lo vio primero en ti. Él te vio como un rey. Te vio como un sacerdote. Este no eres tú. Todavía no estás reinando. Necesitas caminar. Duele. Pero necesitamos morir en el arrepentimiento verdadero. Y cuando pase eso, déjate identificarte con tu ego. El ego hace división en tu vida. El ego te separa del ámbito espiritual y te lleva al ámbito físico, carnal. Aunque nuestro cuerpo está separado y aunque nosotros estamos separados espiritualmente, porque aunque estamos en esta tierra y tenemos este cuerpo, este tiene que quedarse acá. Pero el espíritu tiene que trascender, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener una clave, y la clave es liberarnos de nuestra propia identidad. Nosotros necesitamos ser libres del ego.
necesitamos saber que somos mucho más que este cuerpo. Por eso te es difícil retornar al Señor, porque luego te lleva aquí. Por eso es difícil para que el hombre verdaderamente tenga un nuevo nacimiento con el Mesías, porque su ego no lo deja desprenderse de su carne. Tú necesitas ser libre del ego. Tú tienes un máximo potencial. El Mesías Yeshua dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hablaba del espíritu. El ego te tiene preso en esta carne y el espíritu te libera y te eleva. Y cuando todo eso pase, prepárate para esta transición en tu vida. Porque va a empezar a convertir tu pecado, tu dolor, tu oscuridad en una fuerza redentora. Cuando verdaderamente hacemos teshuvá con el Eterno, un retorno sincero, verdadero, de pedir perdón por nuestros pecados y todas esas cosas malas, mira, ahí es cuando tú sientes libertad en tu alma. Es como si cogieras tu teléfono móvil y buscas el lincito donde dice setting, ¿cierto? Resetear. Y le das ahí clic, resetear, y le sale un mensaje al celular. ¿Estás seguro que quiere resetearlo? Perderá toda la información. ¿Cómo es que más dice? Definitivamente. Y tú coges el teléfono y le dices: ¿será que quiero perder toda la información? Ahí tengo esas cositas que a veces me gustaban. ¿Qué hago? Y empiezas a pensar: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero es que ya no me quieren entrar las llamadas, los mensajes, no. ¿Qué hago, Señor? Esto está bloqueado, ya no me quiero entrar nada. Entonces dice: bueno, vamos a resetearlo. ¡Rim! Se reseteó. Tú vuelves a buscar en el celular, vas a encontrar lo mismo de antes. Así eres tú. Cuando verdaderamente haces una teshuvá sincera con el Eterno, Él elimina absolutamente toda esa parte negativa en ti. Amén. Él elimina todo el pasado en ti. Y eso que era tan negativo se te vuelve una fuerza positiva para que tú vayas por el camino y jamás regreses a él. Por eso Betzalel jamás regresó a los caminos de sus abuelos, de sus antepasados que en el pueblo ni nada. Él ya sabía que era lo verdaderamente bueno. Cuando todo eso sucede, definitivamente quitar la negatividad a través de la confesión. Es decir, que nosotros necesitamos escuchar nuestra propia voz. Necesitamos con nuestros propios sentimientos expresar con las palabras el deseo y el anhelo de remover el pecado en nuestra conciencia interna, eliminando de nuestra esencia todas estas cosas. ¿Esto se les hace parecido a algo que hablaron los textos de los emisarios? ¿Sí? Cuando decía que confesa con tus labios tus transgresiones y todo lo demás. Que en el ámbito católico los curas se sientan en una silla y hay un confesatorio y todas las personas empiezan a decirle yo he hecho esto, yo he hecho esto otro y sucesivamente y etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es un nivel de la teshuvá. Necesitamos nosotros confesar con nuestros labios verdaderamente lo que no está bien. Miren que la palabra sí que tiene poder. Cuando tú confiesas verdaderamente que has hecho mal y te paras y le dices: Hashem, miren, yo me he equivocado. Yo tuve que hacerlo una vez.
Bueno, lo he hecho muchas veces, pero le voy a contar una de las tantas. Es que yo no soy santo, yo no tengo aureola. Yo cuando era chico me gustaba jugar maquinitas. Y yo le robaba monedas a mi abuela para jugar maquinitas porque yo no trabajaba. Y mi abuela tiene una miscelánea y una cacharrería. Y cuando tú quieres hacer el mal te vuelves un mago. Y yo me metía, aunque ella cerraba las puertas con candado y todo eso, no me digan cómo porque ya el Señor me hizo olvidar eso. Yo no sé cómo hacía, pero me metía y le sacaba las monedas a mi abuela en un frasco así grande que tenía de monedas. Y yo buscaba las monedas más grandecitas para que me durara más el jueguito. Y me sacaba las moneditas y me iba a jugar maquinitas. Cuando yo tuve que pedirle perdón al Eterno y todo eso, y empecé a confesar eso, yo le confesé eso al Señor con detalles: Padre, perdóname. Mira, yo hice esto, Señor, yo robé, yo hice esto, le mentí a mi abuela, me perdía, jugaba máquinas, Señor, hacía todas esas. Perdóname, Señor, por estas cosas. Y fui libre, verdaderamente de eso. Al punto en que yo le dije a la abuela: abuela, mire, yo la robé, abuelita, perdóneme, abuela. Ella me dijo en ese tiempo, mi abuela todavía vive. Mi hijito, no se preocupe, yo ya sabía que usted me hacía eso, porque yo contaba las monedas y siempre me faltaba lo que yo había dejado ahí. Cuando pasa esa confesión en tu vida y tú verdaderamente abres tu corazón y porque quieres verdaderamente cambiar, entonces te mantienes conectado con un bien esencial. Y esa conciencia buena te da la fuerza para enfrentar cualquier cosa que necesites rectificar en tu vida. Es decir, que por más difícil que sea toda la situación, por más complejo que sea todo eso, tu alma ya tiene rayos de luz. Brilla desde lo profundo de tu corazón. Y tú puedes regresar al Eterno verdaderamente con un amor genuino. Y ahí tú puedes ver cuánto te amas a ti. ¿Recuerdas que en una charla hice una gran pregunta? ¿Cuánto te amas tú a ti mismo? Así vas a saber cuánto amas al prójimo. Si tú verdaderamente sabes cuánto te amas y confiesas delante del Eterno todas estas cosas y recuerdas cuánto te amas a ti mismo a lo largo de todo este camino y de toda esta circunstancia, ese amor se te vuelve una gran virtud. Y ese es un nivel muy alto delante del Creador. El Mesías lo dijo cuando estaba en el madero: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí tú después puedes confiar en la fuerza del perdón, de un perdón interpersonal. Es decir, que tú olvidas y perdonas. Ya te es fácil. A ti ya, cuando llegas aquí, a ti ya no te importa lo que los demás hablen de ti. Y tú sabes, si los miras a los ojos, yo no sé cómo es eso, no me pregunten cómo, pero de verdad, no sé. Tú miras a las personas a los ojos y saben cuando esas personas han hablado mal de ti. Se siente en el espíritu. Hashem te muestra eso. A mí a veces me da miedo esas cosas. Y me da más temor para con el Eterno. Porque tiene uno que cuidarse mucho para no lastimar a la otra persona, aunque tú sepas que esa persona habla mal de ti, que habla pestes. Tú tienes que mirar, como dice el cuento, tengo un chisme tan calientico y tan rico que me muerdo la lengua. Así. Me está quemando, eso es que haces, habla, y no, tú te muerdes la lengua para no hablar. Así te pasa.
Cuando tú verdaderamente ya mueres, dices, que hablen de mí lo que quieran. Yo ya los perdoné. Padre, bendícelos. Ayúdalos, Hashem. Bendice a todos aquellos quienes buscan mi mal. Como decía el rey David. Padre, bendícelos a todos. Porque entre más hablen mal de ti, Hashem más mal va a pagar en ellos. Dale, Padre, ten misericordia de ellos. Porque no saben el daño que se hacen. Mientras más hablen mal del otro y levanten cosas incorrectas delante del otro, no se dan cuenta que su vida se les vuelve más miserable. Míralo, amado hermano. Cuando tú sepas que hay una persona que habla mal de ti, empieza a mirarlo. Vas a ver que esa persona entra en sufrimiento, que esa persona se aparta de Hashem, que esa persona tiene luchas en su vida y muchas otras cosas. Por eso ten mucho cuidado y camina en santidad delante del Eterno. Y después de todo eso, ¿está interesante? Bueno, después de todo eso, toma la responsabilidad por tu vida. Y ahí es cuando tú con coraje tomas la responsabilidad de tu vida. Porque ahí es donde tú verdaderamente tienes la fuerza para hacer lo mejor que puede ser de ti. Y ese empieza a ser el camino de la libertad. Y ahí es donde tú dejas de depender de la cadena de las emociones y los caprichos de otro. Y la esencia de la Teshuvá es saber que no podemos controlar lo que ocurre o cómo nos trata la vida y las circunstancias. Pero sí tenemos una conciencia clara de que sabemos que tenemos que crear la vida que queremos. Entonces a ti ya no te importa a los demás. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que te vuelvas indolente. Me refiero es que a medida que más hablen de ti, tú dices Baruch Hashem. ¿Sabes por qué? Esto lo aprendí un par de meses atrás. Porque cuando más se incomodan las personas, cuando más el entorno está incómodo contigo, es porque Hashem te está subiendo un nivel espiritual. Es porque el Eterno te está elevando más. Ten la sabiduría para entender. Cuando más luchas tengas, cuando más circunstancias y situaciones fuertes tengas en tu vida, ahí vas a entender que Hashem te está elevando en el espíritu. Y ahí tú te liberas de la culpa y retienes la vergüenza sana. Ese es otro punto. La diferencia entre emociones sanas e insanas es que las emociones sanas nos llevan a actuar, mientras que las insanas nos traen un resultado productivo. La culpa no es una emoción en el judaísmo. El arrepentimiento sí lo es. Por eso cuando tú te encuentras esas personas que solo te piden, ay, perdóname, yo me equivoqué, perdón. Y a los 20 días al mes volví a hacer lo mismo. No, mi amor. Tienes una emoción improductiva en tu vida. Lo que verdaderamente vale en ti es la Teshuvá, el arrepentimiento genuino. ¿Cómo será que el rey David le dijo, el Eterno le dijo al rey David, David, un hombre conforme a mi corazón, un hombre que tuvo arrepentimiento genuino? Y ya cuando tú haces todo esto, verdaderamente te mantienes alegre todo el camino, porque la Teshuvá verdadera restaura el sentimiento de ligereza y alegría en ti. Te sientes energizado, con fuerza, energía. Te sientes vivo. Puedes restaurar las relaciones.
y puedes empezar a encontrar tu objeto perdido, o sea, tú mismo. Tú mismo te puedes encontrar. Tú mismo te encuentras. ¿Se acuerdan que al principio les dije, quieren crecer y ser transformados y demás en el espíritu? ¿Quieres crecer en el Señor? Necesitas enfrentarte contigo mismo. Aquí ya llegas. El Midrash dice que la palabra Beagta, ¿recuerdan ese texto en el Shema? Beagta, que decimos Beagta, la reija camoja. Se refiere a la Teshuvah y dice, y ahora. Es decir, que vinimos al presente para corregir el pasado. Y eso tiene un nombre. Se conoce como el Bidui. Y con esto cierro. Eso es lo que se hace en los tiempos de antes de Yom Kippur. Los 40 días de la Selijot, ¿se acuerdan? Sí. Que leemos algo que se llama Bidui. Sí. Oh. Entonces ya estás comprendiendo un poco más cómo es una Teshuvah verdadera y por qué tienes que hacer Bidui. Si tú haces Bidui de año en año y dices, Padre, perdóname por el chisme, perdóname por hablar mal de los demás, perdóname por decir esto, perdóname por no guardar el Shabbat, me importa más todos los demás, perdóname, todo ese larguero que decimos y todas esas cosas, perdóname, Señor, por robar, perdóname por todo eso. Y pasa esa festividad. Mírame, hay unos textos que a mí me ponen a pensar mucho. Perdóname por no guardar el Shabbat. Otros, perdóname por hablar palabras que no son tuyas, por hablar cosas que no son de acuerdo a tu palabra. Y eso es una cosa densa, muchas cosas. Y pasa el año y vuelve y lo haces. ¿Hiciste Teshuvah verdadera? Interesante, ¿cierto? ¿Dónde está tu corazón? ¿Verdaderamente cambiaste? ¿O se te volvió religiosidad? Muy chévere. Vamos a la festividad. La foto. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste o no? Por eso, amados hermanos, ya cerrando, que el Eterno nos ayude a encaminarnos en todo lo bueno. Que verdaderamente nuestra vida esté enfocada en Él. Que verdaderamente nosotros podamos cambiar sincera y verdaderamente, porque ¿saben algo? Vale la pena ser fiel y servir al Señor. Hay gran recompensa. Que Hashem nos ayude. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Como habla tu palabra, Señor, ayúdanos a ser hacedores, que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica, que verdaderamente cambiemos, que verdaderamente nos renovemos, que verdaderamente nos restauremos contigo, Hashem. Que tengamos el nivel espiritual y mucho más allá de lo que nosotros tal vez a veces creemos que no podemos. Pero que tú, Señor, desde aún el tiempo de la concepción, como dice el Salmo, desde lo profundo de las entrañas, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, tú ya nos conociste. Padre, permítenos que nosotros te podamos conocer a ti y que por medio de buscarte a ti nos conozcamos a nosotros mismos para que cambiemos y vayamos en pos de tu verdad, Padre. Amén y amén.